Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca de la radioterapia y inmunoterapia en pacientes con enfermedad oligometastásica. Y bueno, sabemos la problemática que es el cáncer de pulmón, el cáncer global, y que pues el cáncer representa un espectro biológico muy heterogéneo y que particularmente el número de metástasis podría afectar el pronóstico de los pacientes. De esta manera, hay diferentes conceptos de enfermedad oligometastásica que va, como lo han dicho previamente, alrededor de menos de 3 metástasis. Sin embargo, también pueden ser más, han incluido pacientes con menos de 5 metástasis. Sin embargo, el concepto es difícil no solamente incluir las lesiones. Son pacientes que tienen buen estado general, que pueden también responder de manera sistémica al tratamiento. Es muy importante un tratamiento sistémico previo para controlar la enfermedad y que antes de dar un tratamiento locorregional. Por supuesto, el estado general, la histología, los marcadores tumorales pueden afectar el pronóstico del paciente. Y vemos cómo metástasis que va más allá, extrapulmonares, comparado con solamente intrapulmonares en cáncer de pulmón, pues afectan el pronóstico de los pacientes y el número de metástasis también se puede afectar. Esto aún en estudios antes del tratamiento de la inmunoterapia. Y esto ha hecho que se modifique el TNM. Vemos que cuando hay metástasis en un solo órgano, pues en cáncer de pulmón, pues podemos clasificar al paciente como una M1B. Cuando hay diferentes órganos en M1C, y esto afectando el pronóstico claramente de los pacientes, esto reflejándose en un cambio en el TNM. De tal manera que en enfermedad oligometastásica el tratamiento localizativo de las metástasis pues podría tener un efecto no solamente local, sino también un efecto en sobrevida global. Y ya estudios retrospectivos habían demostrado que un tratamiento radical versus no radical podría tener un efecto favorable en la expectativa de sobrevida. Uno de los primeros estudios que realizamos ya hace 10 años en pacientes con metástasis cerebrales únicas y con enfermedad pulmonar, dimos un tratamiento sistémico, tratamiento local al cerebro y posteriormente un tratamiento radical al tumor primario, teniendo una expectativa de sobrevida de 31 meses cuanto antes, antes del tratamiento de la inmunoterapia y de otros biomarcadores que tenemos. Y de tal manera que ya hay estudios aleatorizados que con un número muy pequeño de pacientes con enfermedad oligometastásica dan un tratamiento sistémico y con menos de 3 lesiones y dando tratamiento, ya sea cirugía o radioterapia al tumor primario y a las metástasis. Esto en un grupo pequeño, 74 pacientes, inicialmente seleccionados, incluyendo solamente 49 pacientes, 25 por grupo, y vemos cómo hay una mejoría en la expectativa de sobrevida libre progresión y que la aparición de nuevas metástasis se ve afectada y se reduce cuando es un tratamiento radical. De tal manera que uno de los factores más importantes es el dar o no dar un tratamiento y que aún pacientes con mutaciones de GFR u otros podían también afectar el pronóstico a favor de tener una mejor expectativa de sobrevida. Nosotros hicimos, paralelamente al estudio de MD Anderson, hicimos un estudio fase 2 con un solo brazo, en el cual evaluamos en la unidad funcional 445 pacientes y encontramos solamente 43 pacientes que eran candidatos a tener enfermedad oligometastásica, que eran el 9.6%. De estos decidimos en la unidad funcional dar un tratamiento sistémico y posteriormente dar un tratamiento ya sea con cirugía, radioterapia, radiocirugía o radioterapia ablativa con radiofrecuencia. Y bueno, en este grupo de pacientes las metástasis eran 43% sistema nervioso central, óseas 43%, pulmón 40%, ganglios 29%, adrenales 8.1%. Y vemos cómo tenemos expectativa de sobrevida de control de la enfermedad de 25 meses, cuando antes era apenas de 6 meses en enfermedad metastásica. Y cuando vemos a los pacientes particularmente que tienen una buena respuesta por PET-CT, pues tenemos una impactante expectativa de sobrevida de manera global. Y particularmente cuando los pacientes recaen de manera oligometastásica, también damos un tratamiento locorregional
e impactamos aún más en el tratamiento si tenemos esta recurrencia y damos un tratamiento local nuevamente. Y esto impactando en sobrevida, 60 meses de expectativa de sobrevida y nuevamente teniendo un impacto enorme si el paciente tiene una respuesta favorable por PET-CT. Y bueno, ya en esto se han hecho varios estudios prospectivos, incluyendo el nuestro, y dependiendo de las características del paciente, evaluando a los pacientes que tengan una enfermedad realmente oligometastásica o que se induce a la enfermedad oligometastásica después de un tratamiento sistémico. También depende si tiene enfermedad metacrónica o sincrónica. Y de esta manera, pues se han hecho esta característica de pacientes. Vemos el número de pacientes que es pequeño, alrededor de 30, 40 pacientes por estudio, y en diferentes tipos de periodo. Algunos combinan metacrónicos con sincrónicos y teniendo diferentes dosis de radioterapia y diferentes tipos de tratamiento. Realmente la toxicidad del tratamiento locorregional es baja. En algunos estudios ha tenido muerte en 5 pacientes al dar un tratamiento locorregional. En nuestro estudio nada más tuvimos una neumonitis grado 4 al dar el tratamiento sistémico. Y vemos que la expectativa de sobrevida al virus progresión, pues varía a 3 años de manera muy importante, 70% en los mejores estudios, versus alrededor de 15% en estudios con metacrónicos después de una segunda línea. Entonces, la selección del paciente parece muy importante y todo esto había sido sin inmunoterapia. Y posteriormente, ya en colaboración con el Hospital ABC, hicimos un estudio con radioterapia estereotáxica, SBRT, enfermedad oligometastásica, en pacientes muy seleccionados. Y vemos cómo el control local de la enfermedad es muy bueno con el tratamiento. Tenemos más de 70% a 3 años de control local y una mediana de sobrevida de 34 meses. Son pacientes muy bien seleccionados. Y nuevamente, cuando vemos un PET-CT con respuesta completa, tenemos prácticamente 90% de sobrevida global de los pacientes. Entonces, vemos en este estudio claramente una muy buena selección del paciente, contratados con la mejor tecnología como es SBRT. Y cuando lo comparamos CBRT contra cirugía en diversos estudios, primeramente vemos cómo a lo largo de los años se van incrementando el número de estudios y va mejorando la expectativa de sobrevida, pero particularmente con SBRT, sabiendo, por supuesto, que tenemos la ventaja de no hacer un tratamiento quirúrgico, tener un tratamiento altamente efectivo, con control local y poco tóxico. Y en este estudio se evaluaron hasta alrededor de 600 pacientes, igual que en otro estudio, 67 pacientes con enfermedad oligometastásica, alrededor del 10%, teniendo que tiene un impacto el tener una enfermedad, un tratamiento de enfermedad agresiva contra metastásica, el control de la enfermedad y en la sobrevida global. Esto, por supuesto, con un análisis retrospectivo. Y cuando se analiza exclusivamente a los pacientes que tienen un tratamiento agresivo con SBRT, vemos que la expresión de PDL1, un biomarcador de inmunoterapia, cuando es positivo tiene un pobre pronóstico. De ahí nos habla que el dar un tratamiento de inmunoterapia podría afectar el pronóstico. Tenemos inhibidores PD1, PDL1, inhibiendo la cascada de PDL1 y la apoptosis y todos los efectos que puede tener la inmunoterapia. Y por supuesto también otros inhibidores como inhibidores de CTL4 como ipilimumab. Vienen otros inhibidores como inhibidores de LAG, inhibidores de CD47, de TIG, y que van a cambiar y revolucionar la inmunoterapia. Pero estas son las inmunoterapias más importantes. ¿Qué va a pasar? Que tenemos un microambiente muy diferente, que tienen carga tumoral, por ejemplo, el número de mutaciones afecta la respuesta de la inmunoterapia, la regulación del complejo medio de histocompatibilidad y factores inmunosupresores pueden afectar de manera muy significativa. De tal manera que el mejorar el ambiente tumoral y particularmente con radioterapia podría incrementar la respuesta inmunológica de los pacientes. Vemos cómo la radioterapia, al inducir apoptosis, al inducir una citotoxicidad, se incrementan mayor cantidad de antígenos como carreticulina y como HMGB1, que van a incrementar la expresión y la activación de las células presentadoras de antígeno. Además, se va a inducir la fagocitosis e incrementar la activación de las células presentadoras de antígeno y adicionalmente un incremento
del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 por la radioterapia. Y además incrementar el reclutamiento de CD4 y CD8, incremento de interferón, interleucina 12, interleucina 18, todo esto llevando una respuesta inmunológica celular que induce la radioterapia. Aquí vemos cómo la radioterapia también induce la expresión de PDL1 en las células, incrementa, reduce la expresión de CD47, otro inmunoregulador, inhibidor de la fagocitosis, incremento del complejo mayor de compatibilidad, incrementa también la cantidad de células dendríticas. Y todo esto llevando y teniendo como ejemplo que en sí la radioterapia sola hay en algunos casos demostrados efectos abscopales. ¿Qué pasa? Pues que habíamos visto más fenómenos abscopales inicialmente con ipilimumab en pacientes teniendo un efecto sistémico y una reducción del tamaño de las metástasis que no son radiadas y que se radian en un solo sitio. Y vemos que incrementan en estos pacientes los neutrófilos linfocitos durante el tratamiento de radioterapia, pero de manera muy significativa vemos cómo se eleva la cantidad de antígeno carcinogenario, que es un ejemplo de cómo se liberan antígenos que favorecen la respuesta inmunológica. Y este efecto abscopal ya lo vemos con mucho mayor frecuencia en pacientes que reciben radioterapia y ya con inhibidores de anti-PD1 y PDL1, y que vemos también en modelos animales que la inducción de CD4 y CD8 pues es diferente con diferentes esquemas de radioterapia. Parece ser que el fraccionamiento podría ser mejor que una dosis única de radioterapia en modelos animales. Y también cuando combinamos inmunoterapia en modelos animales con diferentes líneas como cabeza y cuello, mama y pulmón, vemos cómo se incrementa la respuesta, se incrementa la sobrevida de los animales que son tratados con la combinación de radio e inmunoterapia, y vemos cómo se induce la expresión de PDL1 y el incremento de la expresión de CD8 después del radio quimio en pacientes. Y en sí, cuando se compara también en grupos seleccionados no candidatos a tratamiento quirúrgico en estadios muy tempranos, la SBRT podría tener un mayor beneficio en sobrevida global que la misma cirugía. Y esto se debe también a una inducción de la expresión de interferón, de CD4, de CD8, cuando se induce con tratamiento con SBRT. De tal manera que en algunos estudios también, cuando se radia previamente una lesión, se da inmunoterapia, tienen una mejor perspectiva de sobrevida en los subanálisis que vemos. Por ejemplo, en estadio 3, cuando se da radioquimio y posteriormente inmunoterapia versus placebo, se impacta de manera dramática en la expectativa de sobrevida de los pacientes. Ya con todo esto vemos que en algunos pacientes que son operados con enfermedad oligometastásica, que son tratados con inmunoterapia, vemos cómo después del tratamiento con pembrolizumab o quimio-inmunoterapia, hay una infiltración de linfocitos en la resección de la enfermedad metastásica que predicen el pronóstico del paciente, induciendo CD4, CD8 en células natural killers. De tal manera que el cambio en la inclusión de la inmunoterapia en enfermedad oligometastásica pues va a tener un efecto local como sistémico. Diferentes factores lo van a modificar, y uno de ellos pues, parece ser la radioterapia. Los mecanismos, los esquemas de radioterapia pueden ser diferentes y que puede ser tratamiento combinado, secuencial, neoadyuvante, y que la misma vamos a ver con otros estudios pues cuál va a ser el mejor esquema que tenemos. Aquí vemos un estudio fase 2 que trataba con inmunoterapia, algunos pacientes tratados con SBRT. Tenemos una muy alta expectativa de sobrevida a una enfermedad oligometastásica con mediana de sobrevida solamente con inmunoterapia del 18%. Vemos aquí un control de la enfermedad y una buena expectativa de sobrevida en este grupo de pacientes. De tal manera que también cuando vemos a pacientes con enfermedad oligometastásica que podemos radiar toda la lesión versus solamente radiar una sola lesión con inhibidores de PDL1, en estudios retrospectivos vemos cómo el radiar mayor número de lesiones incrementa la expectativa de sobrevida, la sobrevida libre progresión y la tasa de recurrencias. Y ahora pues hay estudios muy pequeñitos que comparan la inmunoterapia versus radioterapia en enfermedad metastásica y cómo la tasa de respuesta podría incrementar de 36 al 18%. Algunos estudios no confirman, seguramente hay muchas variabilidades que hacen que pueda cambiar esto.
Sin embargo, también en el SBRT y dar inmunoterapia te puede incrementar también la frecuencia de neumonitis, que es una de las precauciones que tenemos que tener. Y actualmente existen alrededor de 20 estudios aleatorizados que están evaluando los diferentes esquemas de combinar SBRT e inmunoterapia en enfermedad oligometastásica y que nos van a dar a cabo una respuesta. Pero por lo pronto, pues el tratamiento radical pues parece mejorar el pronóstico de los pacientes bien seleccionados y que la inmunoterapia podría mejorar en los pacientes con buena respuesta a la expectativa de sobrevida. Muchísimas gracias.